Hoy, con motivo de las fiestas que se avecinan, te voy a hacer un regalo. La melodía de Jingle Bells en apenas 10 minutos, con un libro extraordinario que debes conocer para aprender la guitarra. Julio Sagreras, Las primeras lecciones, porque se utiliza en todo el mundo. Si aún no conoces cómo se llaman las cuerdas de la guitarra, los dedos de la mano izquierda o los dedos de la mano derecha, o la sucesión de notas de la escala musical, aquí en la descripción te dejo un super video que te lo va a aclarar todo y va a ser muy importante que lo veas para poder entender este. Al mismo tiempo, si tienes la paciencia de solo 10 minutos, en el final del video vas a ver cómo poder tocar esa famosa melodía navideña. Lo único que tienes que tener es la guitarra en la mano y también un buen metrónomo, que todo esto es gratuito porque el metrónomo hoy también te lo puedes bajar como una aplicación al teléfono. Por lo tanto, vamos sin más rodeo al contenido del día de hoy con la guitarra en mano. Vamos a hacer que primero coincida el número de dedo con el número de casillero. Si es la primera vez que entras a mi canal y no sabes por qué me siento así con la guitarra, también te dejo en la descripción un video donde hablo de la postura de la guitarra. Primeras 5 notas que enseña Julio Sagreras en la base 1, lección 2. La lección 1 también está hecha en los videos precedentes. Nota número 1, do del tercer espacio, quinta cuerda, aquí. Segunda nota, re de la cuarta cuerda al aire. Mi del segundo espacio, cuarta cuerda. Fa del tercer espacio, cuarta cuerda. Y sol al aire, que es la tercera cuerda, sin mano izquierda. Si estás empezando, es muy importante que sincronices bien las manos. Pongas el dedo correcto en el espacio correcto y el dedo de la mano derecha que va a pulsar al mismo tiempo. Y después deslices el dedo. Como verás, hay una coincidencia. El dedo 3 hace la nota do en el casillero 3 y el dedo 2 hace la nota del casillero 2. Por ahora es para ordenar la digitación. Y aquí en la mano derecha vamos a poner índice mayor, siempre alternados, nunca repetir dedos. Y vamos a hacer el toque apoyado. El toque apoyado también lo expliqué en otros videos y es cuando el dedo pasa por la cuerda y se queda apoyado, como lo dice su término, sobre la cuerda inmediata superior, la siguiente cuerda de arriba. Entonces vamos a hacerlo sincronizadamente, vamos a poner el metrónomo en 60, si todavía es muy rápido lo puedes hacer más lento. Yo te propongo 60 porque es más o menos la velocidad del segundo. La primera lección de la base de Sagreras son todas redondas, o sea que duran 4 tiempos. La lección es la siguiente, repite conmigo. Si ya la realizaste con un sonido limpio y claro, vamos a la lección número 3, base 1. Mismas notas, pero tocadas 4 veces cada una, con excepción de la última que la volveremos a hacer como una redonda de 4 tiempos. Lección número 4 de Julio Sagreras. Vamos a hacer las mismas notas, pero 2 veces cada una. Si no te acuerdas el nombre de las notas, te sugiero escribirlas en un pentagrama para recordarlas y cuando las veas las puedas reconocer rápidamente. Es una muy buena técnica. Lección número 5 es subir por todas las notas y bajar siempre un tiempo cada nota, como en negras.
Cuidado con las tensiones de los hombros, de las manos, movimientos innecesarios. Trata de tener un control y un sonido limpio. Recuerda siempre pisar casi pasando al otro casillero para que dé un sonido pulido. Este video te ayuda no solo a tocar, sino también a ir conociendo las notas en el pentagrama, las digitaciones, las cuerdas. Y si quieres seguir aprendiendo más y necesitas un mentor en tu camino para ese estancamiento y a veces esa frustración que nos pasó a todos cuando éramos estudiantes, no dejes de escribirme a mi mail, carloseugeniossanti76@gmail.com, y con gusto recibiré tus inquietudes, como también tus pedidos para tomar clases, porque mucha gente me pregunta, ¿y das clases? Sí, por supuesto, en línea. Tengo un grupo extraordinario de alumnos en todas partes del mundo para que puedas dar ese salto de calidad que estás buscando. Y si te interesa mi libro, Cómo construir una interpretación, que ya está escrito en 3 idiomas, italiano, inglés y español, también puedes escribirme a mi mail, carloseugeniossanti76@gmail.com, y con gusto te lo enviaré de manera online, porque estoy convencido de algo: el que mejor toca es el que mejor estudia. No hay secretos en el escenario. Y este libro te va a enseñar paso a paso cómo reunir todos los elementos de la música y ponerlos al servicio de tu arte, para no seguir renegando con la guitarra, sino empezar a dar ese salto de calidad para que sea realmente un momento de placer. Lección número 6 de Sagreras. Tienes que repetir 4 veces el sol de la tercera, como está escrito en el pentagrama. Es tan importante el cronómetro para el deportista como el metrónomo para el músico. Si no, después no vas a poder tocar con nadie y vas a estar siempre en destiempo con otros instrumentistas. Las 2 lecciones que siguen son muy importantes que las hagas. Te obliga a pasar de notas cercanas a notas más distantes. Lección 7 de Julio Sagrera. Vamos con la última lección. Este es un reto. Si puedes lograr esta, puedes lograr la canción del final del video. Y ahora prepárate porque vamos a ver la canción navideña con esas 5 notas y sorprende a tus amigos y a parientes con esta melodía. Si no te acuerdas cómo eran los ejercicios o esta melodía, vuelve el video para atrás para ver cómo lo estoy tocando. Ahora la toco en velocidad y creo que vas a entender que se trata de la melodía con estas simples 5 notas que aprendiste gracias al maestro Julio Sagreras. Si no tienes su libro, vamos a ayudarnos entre todos. Tú me haces un comentario a este video y después me escribes a mi mail, carloseugeniossanti76@gmail.com, y yo con gusto te lo enviaré a tu casilla de correo. Solo me lo tienes que pedir y nos ayudamos entre todos. Tú me ayudas con un comentario para que este video llegue a más público y yo te ayudo con el libro para que estudies la guitarra desde el principio con un libro sólido y que te va a llevar por el buen camino.
Si quieres ir un paso más allá, no dudes en contactarme a mi mail carloseugeniosanti76@gmail.com y con gusto te daré clases online. Tengo un sistema y un método de trabajo que te va a hacer desarrollar todas tus aptitudes y vas a romper ese techo que hoy te está frenando. Si quieres un cambio positivo en tu vida, tu cambio comienza ahora. Recuerda que siempre puedes convertirte en un gran maestro. ¡Viva la música! ¡Chau!